bien, continuando con los conceptos fundamentales de electrónica, vamos a hablar ahora de lo que es la corriente eléctrica. Como mencioné anteriormente, la corriente eléctrica es el movimiento de cargas a través de un conductor. La corriente se representa con la letra I. Cuando es una corriente constante, o sea que no varía con el tiempo, nosotros la representamos con una I mayúscula. En cambio, cuando la corriente en un conductor varía con respecto al tiempo, ya sea como corriente alterna o que su magnitud esté variando, por ejemplo, si cuando mides en un instante son 5 amperes, mides un minuto después y son 2 amperes, mides otro minuto y luego son 10 amperes, es una corriente que está variando con el tiempo. Cuando es este el caso, se representa con una letra I minúscula y se dice que está en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, para poder definir lo que es una corriente eléctrica, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que toda corriente eléctrica tiene una magnitud, o sea, una cantidad de amperes que están circulando a través de un punto en un alambre. La segunda cosa que tenemos que definir es la dirección en la que ésta se mueve. Por ejemplo, nosotros tenemos un alambre en el cual queremos llevar una corriente del punto A al punto B. Esta corriente eléctrica podemos decir que son 3 amperes, ¿no? Si nosotros no ponemos la dirección hacia donde va a circular esa corriente, nuestra definición está incompleta. No se puede tomar ese valor como correcto. Tenemos que especificar en qué dirección se mueve esa corriente, ¿sí? Eso se hace agregando una flecha. Entonces, si nosotros tenemos una corriente que va del punto A al punto B y es de 3 amperes, se define de esta manera. O podemos decir también que la corriente es de más 3 amperes. Ahora, si nosotros dibujamos una corriente que va en sentido opuesto, el signo va a cambiar. Cuando nosotros tenemos, digamos, el mismo caso que arriba, pero ahora nos dicen que la corriente es igual a menos 3 amperes, esto quiere decir que la corriente está yendo en sentido opuesto. Por ejemplo, si nuestra referencia es el punto A, podemos decir que la corriente de A a B es positiva, es más 3 amperes, pero si nuestra referencia sigue siendo el nodo A y la corriente va en otra dirección o en la dirección opuesta, nosotros decimos que la corriente es de menos 3 amperes y viceversa. Si nosotros estamos tomando este nodo como referencia, me faltó aquí, y decimos que la corriente es de menos 3 amperes pero se dirige hacia este punto, nosotros si tomamos acá arriba el punto B y va en dirección opuesta, vamos a decir que es más 3 amperes. Todo depende del nodo donde tú estés midiendo, ¿no? Más adelante vamos a ver esto a detalle cuando entremos a la teoría de nodos y mallas y a las leyes de Kirchhoff. Entonces, ahorita no se preocupen tanto, vamos a simplemente especificar que cuando una corriente va en cierta dirección es positiva y cuando va en la dirección opuesta es negativa. ¿Ok? Ahora que entendemos cómo es que se representa la corriente, vamos a entender qué es como tal la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se puede definir como la velocidad a la cual las cargas pasan a través de una sección transversal de un alambre. ¿Cómo es esto? Yo tengo aquí un alambre y tengo que cierta corriente está circulando. Entonces, podemos definirla como el cambio en la carga con respecto al tiempo, o la velocidad instantánea a la cual se mueven las cargas. Por ejemplo, si yo tengo que una carga de aquí se está moviendo a una velocidad, no sé, de X, y de repente le meto más energía y esas cargas se mueven más rápido, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras más rápido se muevan, más electrones van a salir de este punto transversal, ¿sí? La velocidad quiere decir o implica que
mientras más rápido se mueva la corriente, más cargas van a salir o van a pasar por el mismo punto en un intervalo de tiempo. Matemáticamente la podemos definir así, aunque vamos a ponerla aquí con minúscula. La corriente es igual al cambio de la cantidad de cargas con respecto a cierto intervalo de tiempo. No hay que hacernos tanto bolas con esto. Esto es una derivada, pero mucha gente entiende la derivada como otras cosas o simplemente no queda claro el concepto. A mí me gusta expresarlo como una analogía. En este caso es esta analogía, ¿no? Del alambre y de las partículas de carga. Cada una de estas es una Q y se está moviendo a cierta velocidad. La I es la velocidad. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. La corriente es lo mismo que la velocidad. Y bueno, las unidades con las que se mide la corriente eléctrica son los amperes. Haciendo lo que se llama análisis dimensional, que consiste básicamente en ver las unidades en las que se mide cada cosa que queremos resolver o cada variable, podemos entender un poco mejor esto que acabo de explicar. Por ejemplo, así nosotros podemos definir la corriente como el cambio en la carga con respecto al tiempo. ¿En qué unidades se mide la corriente? En amperes. ¿En qué unidades se mide la carga? En coulombs. ¿Y en qué unidades se mide el tiempo? En segundos. Entonces podemos nosotros decir que un ampere es igual a un coulomb entre un segundo. Okay. Aún falta explicar un concepto más sobre lo que es la corriente eléctrica. Se tomó una convención con respecto a los signos de esta corriente. Tenemos que recordar que la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Los electrones son cargas negativas. Los protones como tal no se mueven. Entonces, lo que realmente estamos midiendo son los electrones. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una corriente como positiva, por ejemplo, más 3 amperes, estamos diciendo que la corriente se mueve del punto A al punto B. Esa es una convención que se tomó para simplificar los cálculos y hacer que los análisis fueran más sencillos. Sin embargo, la dirección real en la que se mueven los electrones es la dirección opuesta. Entonces esto sería la I real igual a menos 3 amperes. Simplemente es eso. Nosotros vamos a trabajar de la forma habitual, como se combina, que es tomando en cuenta esto de arriba, que la corriente eléctrica cuando va del punto A al punto B va a ser positiva. Espero les haya quedado claro esta definición. Si tienen dudas o preguntas, por favor escríbanos un comentario o pidan más información en nuestras redes sociales. Estamos listos para responderles y ayudarles en lo que sea que necesiten. ¿Ok?